Hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor ilumine sus corazones en este momento. Bienvenidos a un espacio donde las historias nos recuerdan que los caminos de Dios, aunque a veces parezcan silenciosos, siempre nos guían hacia la luz. Muchos en el mundo de hoy afirman que hacer el bien ya no tiene recompensa, que la bondad es una moneda sin valor. Pero se equivocan. El cielo, en su infinita sabiduría, lleva una cuenta detallada de cada gesto de amor, de cada sacrificio silencioso, de cada oración susurrada en la humildad. La historia que vamos a compartir hoy es un testamento de esa verdad. Es el relato de Santiago, un joven campesino, huérfano y sin más posesión que la nobleza de su espíritu, que se ganaba el pan de cada día ordeñando vacas ajenas. Su más grande sueño era tener un pequeño rebaño propio, un pedazo de tierra que llamar hogar. Un día, el destino, o mejor dicho, la providencia divina, puso en su camino a un anciano gravemente herido. Sin preguntar quién era, sin calcular el costo, Santiago lo cuidó con un amor y una entrega que solo nacen de un corazón puro. Y fue por esa fe inquebrantable, por esa bondad desinteresada, que recibió una bendición tan grande que transformó su vida para siempre. Les invito a abrir su espíritu para recibir este mensaje. Y si al final, esta historia toca las fibras de su alma, les pido que la compartan como se comparte el pan, para que la semilla de la esperanza y la fe germine en otros corazones. Que la escucha de este relato sea para ustedes una fuente de paz y fortaleza. En un pequeño pueblo enclavado en el corazón de valles fértiles, rodeado de montañas que parecían tocar el cielo, vivía Santiago. Era un joven huérfano, cuya única herencia habían sido la soledad y la pobreza. Su hogar era una humilde choza de tablas viejas, con un techo de lámina que en los días de lluvia cantaba una canción de cuna melancólica con el ritmo de sus goteras. Pero lejos de lamentarse, Santiago, cada mañana, al ver los primeros rayos del sol filtrarse por las rendijas, juntaba sus manos y agradecía a Dios por el abrazo de esas cuatro paredes, por tener un refugio donde descansar el cuerpo cansado. Trabajaba de sol a sol, desde que el gallo anunciaba el alba hasta que los grillos comenzaban su concierto nocturno. Su oficio era ordeñar las vacas en las grandes haciendas de los hombres ricos de la región. Cada amanecer lo encontraba caminando por los potreros, con un balde de metal en una mano y un sombrero de paja gastado que ya poco lo protegía del sol inclemente. El frío de la madrugada le calaba hasta los huesos, pero en su rostro siempre había una sonrisa serena. Mientras las vacas mugían, él las saludaba con una ternura infinita, llamándolas por nombres que él mismo les había puesto, como si fueran la única familia que conocía. Vivía de las pocas monedas que sus patrones le daban. A veces, en lugar de pago, le permitían llevarse un poco de la leche que él mismo había ordeñado. Con ese tesoro blanco, Santiago caminaba hasta la plaza del pueblo, donde la cambiaba por un poco de pan, un puñado de arroz o algo de sal. Jamás una queja salió de sus labios. Para él, cada gota de leche, cada migaja de pan, era una manifestación del amor de Dios, una bendición inmerecida. La alegría de Santiago no nacía de sus posesiones, pues no tenía ninguna. Su fe era el ancla de su alma, una certeza profunda de que no estaba solo. Y en su corazón reinaba una paz que el dinero no puede comprar, esa paz que solo conocen aquellos que viven para hacer el bien, sin esperar aplausos ni recompensas. En el pueblo, la gente admiraba a Santiago. Su nobleza y su espíritu solidario eran conocidos por todos. No había día en que no extendiera su mano a quien lo necesitara. Si un anciano necesitaba ayuda para acarrear leña, ahí estaba Santiago, con su espalda fuerte y su sonrisa dispuesta. Si un niño lloraba de hambre, él partía su pan, por pequeño que fuera, y se lo daba. Si la cerca de una viuda se caía, Santiago la reparaba con maderas que encontraba en el camino, sin pedir nunca nada a cambio.
A veces, al regresar del trabajo, con su balde casi vacío después de haber vendido la leche, siempre guardaba un poco. Se desviaba de su camino para visitar a un viejito que vivía solo en una casita al borde del sendero. «Tome, abuelo», le decía con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «La leche está fresca, recién ordeñada». El anciano, conmovido, le respondía: «Pero hijo, tú la necesitas más que yo, que ya estoy de partida». Santiago negaba con la cabeza. «No se preocupe, abuelo. Dios siempre provee. Él no me da lujos, pero siempre me da lo suficiente para compartir». Santiago creía con todo su ser que Dios nos había puesto en este mundo para servir a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Solía decir que ayudar no era perder, sino sembrar bendiciones que, en el tiempo de Dios, florecerían en el alma. Y aunque sus manos estaban encallecidas y su estómago a menudo vacío, su corazón rebosaba de una riqueza que los hombres más poderosos de la región envidiarían si pudieran comprenderla. La gente en la plaza murmuraba al verlo pasar. ¿Cómo es posible que un muchacho tan bueno viva con tanta escasez?, se preguntaban. Es un hombre de bien, pero parece que la fortuna le da la espalda, decían otros. Ojalá Dios se acuerde de él algún día, susurraban las mujeres. Santiago escuchaba estos comentarios, pero no sentía amargura. Él confiaba. Sabía que el tiempo de Dios es perfecto y que el Padre Celestial nunca se olvida de un corazón puro. Solo esperaba con paciencia el momento elegido por él. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba en el suelo de tierra de su choza. Mirando hacia el techo agujereado, a través del cual podía ver el titilar de las estrellas, oraba en un silencio profundo y reverente. Padre mío, gracias por este día. No tengo riquezas, pero tengo tu amor, y con eso me basta. Si algún día te acuerdas de este tu siervo, no te pido oro ni tierras, solo te pido que mi fe nunca me falte, para poder seguir sirviendo a mis hermanos con alegría. Y así transcurrían los días de Santiago, entre el mugido de las vacas, el sol ardiente y las noches frías. Su sueño de tener su propia tierra, de ver su propio ganado pastando libremente, no era un anhelo de riqueza, sino de dignidad. Era el sueño de tener algo suyo para poder compartir aún más. Se sentaba bajo un viejo árbol y cerraba los ojos, imaginando el olor del pasto mojado en su propia finca, el sonido de sus vacas, y su corazón agradecido a Dios por haber cumplido su promesa. Y en su sueño, había un propósito más grande. Señor, susurraba al viento, si algún día me bendices con tierra y ganado, te juro que jamás me olvidaré del pobre, porque yo sé lo que es no tener nada. Jamás cerraré mi puerta a quien tenga hambre, porque yo he conocido el hambre. Haré de mi hogar un refugio para el necesitado. Su fe era su único tesoro, y su bondad, su verdadera herencia. No tenía familia, ni fortuna, ni siquiera una sola vaca que fuera suya, pero su alma era inmensamente rica. Y en el silencio de los campos, sus palabras, aunque parecían perderse en el viento, subían directamente al trono de Dios. Y el cielo lo escuchaba. Pronto, muy pronto, la vida le demostraría que cada acto de amor es una semilla plantada en tierra fértil, y que la cosecha siempre llega. En esa misma región, aunque lejos del humilde pueblo de Santiago, vivía don José, un hombre de edad avanzada, dueño de vastas extensiones de tierra y de miles de cabezas de ganado. Era un hacendado próspero, pero a diferencia de otros hombres de su posición, era conocido por su sabiduría y su humildad. Don José creía firmemente que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas ni en oro, sino en la nobleza del corazón con el que se vive. Un día, don José ensilló su caballo al amanecer. Se dirigía a una de sus fincas más lejanas, la misma donde trabajaba Santiago, para cerrar unos negocios.
Viajaba ligero, con un poco de comida en sus alforjas, unos documentos y la confianza de que sería un día más de trabajo. Pero el destino, que es el hilo con el que Dios teje nuestras vidas, tenía otros planes. Mientras atravesaba un camino solitario flanqueado por densos matorrales, unos ladrones surgieron de la nada. Lo rodearon, lo amenazaron y con violencia lo derribaron del caballo. Lo golpearon sin piedad para robarle lo poco que llevaba. Don José, un hombre mayor, intentó defenderse, pero sus fuerzas no fueron rival para la brutalidad de sus atacantes. Lo dejaron tirado en el polvo del camino, ensangrentado y abandonado a su suerte, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Pasaron las horas. El camino quedó en un silencio sepulcral. La tarde dio paso a la noche y una lluvia fría comenzó a caer. Don José, gravemente herido, apenas podía moverse. Su respiración era un hilo frágil. En su agonía, pensó que aquel sería su último día en la tierra. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, Dios enviaba su ayuda en la forma más inesperada, un joven humilde con el corazón lleno de compasión. Santiago, que se había quedado hasta tarde en la finca para cuidar de unas vacas enfermas, regresaba a su choza mucho después del anochecer. Caminaba despacio, empapado por la lluvia, con el cuerpo adolorido por la larga jornada y su balde vacío. De pronto, la luz de un relámpago iluminó por un instante una silueta tendida en el suelo. Se acercó corriendo, y con la temblorosa llama de su vieja linterna de aceite, vio el cuerpo de un hombre cubierto de sangre y lodo. «Señor. Señor, por Dios, ¿qué le ha pasado?», exclamó Santiago, arrodillándose a su lado. El anciano apenas pudo susurrar: «Me atacaron». Santiago no lo pensó dos veces. Dejó su balde a un lado y con un esfuerzo sobrehumano, cargó al hombre sobre su espalda. Caminó más de 1 kilómetro bajo el aguacero torrencial, con el lodo haciéndole resbalar a cada paso. Cada metro era una lucha, pero su corazón no le permitió abandonar a aquel desconocido. Al llegar a su choza, lo recostó con sumo cuidado en su propia cama, el único lugar seco y tibio de la casa. Encendió un fuego para combatir el frío, y con un paño húmedo, comenzó a limpiar sus heridas con una delicadeza infinita. Pasó toda la noche en vela, cuidándolo. Cambiaba las vendas improvisadas que había hecho con jirones de su propia ropa, le daba de beber agua y oraba en silencio: «Señor, dale fuerzas a este hombre. No permitas que muera en mi humilde casa. Si puedo servirte en algo, úsame, Padre mío». Don José, entre fiebres y dolor, apenas podía abrir los ojos, pero en sus breves momentos de lucidez, veía el rostro bondadoso de aquel joven pobre que lo atendía con el amor de un hijo. Durante varios días, Santiago se dedicó en cuerpo y alma a cuidar al anciano. Apenas dormía. Por las mañanas, se levantaba antes del alba, ordeñaba las vacas ajenas y vendía la poca leche que le daban para comprar medicinas y algo de caldo para el desconocido. Regresaba al anochecer, exhausto, con los pies cubiertos de barro, pero con el corazón en paz, sintiendo que hacía lo correcto ante los ojos de Dios. Una tarde, mientras se dirigía al pueblo, se topó de nuevo con los 3 jóvenes hacendados que siempre se burlaban de él. «Miren quién va ahí, el soñador Santiago», dijo uno con desprecio. «¿Sigues repartiendo lo poco que tienes? Con razón nunca saldrás de la miseria». Santiago los miró sin rencor. «Tal vez tengan razón, pero prefiero caminar con el corazón limpio que cabalgar con el alma vacía». Además, añadió mirando al cielo, «siempre he creído que toda buena obra, tarde o temprano, tiene su recompensa. La recompensa no siempre viene del hombre, sino de Dios». Los jóvenes soltaron una carcajada y se alejaron levantando una nube de polvo. Santiago los vio irse y susurró una oración por ellos. Luego, continuó su camino.
No sabía que cada acto de compasión, cada sacrificio, estaba siendo visto desde el cielo, como una luz brillante en medio de la oscuridad. Y no sabía que el hombre al que cuidaba con tanto esmero era don José, el hacendado más rico y respetado de la región, y que su bondad desinteresada sería la semilla del milagro que estaba a punto de florecer. Una fría mañana, cuando la neblina aún abrazaba las colinas, don José abrió lentamente los ojos. Esta vez, su mirada era clara. Santiago, que se preparaba para salir, dejó caer el balde que llevaba. «Señor». «Gracias a Dios», exclamó con una alegría que le iluminó el rostro. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» «¿Quién eres tú?», murmuró el anciano con voz débil. «Está en mi casa, señor», respondió Santiago con humildad. «Lo encontré herido en el camino hace varios días. No podía dejarlo allí. He intentado cuidarlo lo mejor que he podido». Don José observó la pobreza de la choza, pero también sintió la calidez y la limpieza del lugar. Su mirada se posó en las manos agrietadas del joven, en su ropa remendada y en su sonrisa sincera. «¿Tú me cuidaste todo este tiempo?», preguntó con la voz quebrada. «Así es, señor. Vendí un poco de leche para comprarle medicinas. No fue mucho, pero lo hice con gusto». Don José cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Hijo, me salvaste la vida. Lo que tú hiciste por un completo desconocido. Pocos hombres lo harían». Santiago bajó la mirada. «No lo hice esperando nada a cambio, señor. Yo siempre he creído que el bien que uno hace, tarde o temprano, regresa». Un silencio profundo llenó la pequeña cabaña. Don José, con el corazón rebosante de gratitud, lo miró fijamente. «Muchacho, Dios te puso en mi camino. Y ahora entiendo por qué. He vivido rodeado de lujos y de hombres que solo buscan su propio interés. Pero nunca, en toda mi vida, había encontrado una riqueza como la que hay en tu corazón». Tomó la mano del joven y con voz firme, le dijo: «Por eso, quiero que vengas conmigo a mis tierras. No como un trabajador, sino como un hijo. Te daré una parcela de la mejor tierra, junto al arroyo. Te daré 2 vacas lecheras y un toro semental para que comiences tu propio rebaño. Es hora de que tu sueño se haga realidad». Santiago quedó paralizado. Las lágrimas brotaron de sus ojos y cayeron sobre el suelo de tierra. Se arrodilló, no ante don José, sino ante el cielo. «Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Sabía que no me habías olvidado». Don José lo ayudó a levantarse. «Levántate, hijo. El agradecido soy yo. Me has enseñado que la verdadera fortuna no está en lo que se acumula, sino en lo que se da». Y así fue como la vida de Santiago cambió para siempre. Trabajó la tierra que se le dio con la misma humildad y fe de siempre. Su pequeña finca prosperó. De 2 vacas, pasaron a ser 10, luego 20, hasta convertirse en un gran rebaño que pastaba bajo el mismo cielo que una vez fue testigo de su pobreza. Pero lo más admirable no fue su nueva riqueza, sino que su corazón nunca cambió. Su casa siempre estuvo abierta para el necesitado. Siempre había un plato de comida caliente y un vaso de leche fresca para el hambriento. Y cuando alguien le preguntaba cómo había logrado tanto, él sonreía con la misma paz de siempre y respondía: «No fui yo. Fue Dios, que nunca olvida al que obra con el corazón». La historia de Santiago, el bendecido, se convirtió en una leyenda en la región, una enseñanza viva de que el bien nunca se pierde, que Dios escucha las oraciones sinceras, y que a su debido tiempo, cosecha recompensas inimaginables en los corazones que nunca dejaron de creer y de servir. Que la historia de Santiago nos recuerde que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen un eco en la eternidad. No se cansen de hacer el bien,
de compartir lo que tienen, por poco que sea. Porque el Padre, que ve en lo secreto, les recompensará en público. Que la fe sea su guía, la esperanza su fortaleza y el amor su estandarte. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.